Y ya de hecho, bueno, ya te lo dije, me habías quedado ahí pendiente de, de aquella época cuando las grababa en persona. De hecho, el último fue Dani precisamente, que fue como el día antes de irme o 2 días antes, una cosa así. Y me quedasteis por ahí varias personas pendientes y tal, y que me estropea el fondo precioso de esta colcha de mierda. Hola Tomodachis, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a una nueva entrevista en el canal de Viajando con Santi. Espero que os guste. En esta ocasión estamos con Daniel Rubio. ¿Qué tal estás? Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a tu canal. Nada, hombre, a ti por prestarte a que te avasalle. Antes de Mm. empezar un poco con las preguntas y demás, cuéntanos un poco sobre ti para las personas que a lo mejor no te conozcan, que sepan un poco de dónde vienes, a qué te dedicas y esas cosillas. Muy bien, pues bueno, pues yo soy un onubense que está viviendo ahora mismo en Tokio. Llevo viviendo y trabajando aquí desde 2012, aunque he estado antes. Vine por primera vez en 2007, estuve unos 3 meses y luego regresé, pero estuve en Osaka durante prácticamente un año con una beca de investigación. Al final, pues nada, me lié la manta a la cabeza y decidí venirme en 2012 por mi cuenta. Y nada, desde entonces pues aquí sigo. Ahora mismo soy el responsable de la sección de español en un medio de comunicación que se llama nippon.com, que se edita en varios idiomas. No te preocupes que Y bueno, dejaré por aquí por debajo los links tanto a tus redes como a Nippon y demás para que la gente se pase y empiecen fantástico. a seguir todas vuestras noticias. Sí, sí, sobre todo a nippon.com, que haya visitas ahí, que en el Google Analytics suba las visitas mucho. Hay un boom a partir de esta entrevista y ¡oh, todo gracias a Dani! Bueno, lo primero que yo quería preguntarte, eres periodista, aunque bueno, actualmente estás más con labores de traducción de las noticias y demás. ¿Es el sector del periodismo en Japón es más serio que en España o hay también tanto amarillismo como vemos por aquí? Hay mucho amarillismo. Yo creo que es prácticamente igual en todo el mundo, porque al final responde a lo que la audiencia o el lector quiere, Hmm, ¿no? Y bueno, en Japón, yo creo que en general los lectores son más indiferentes a los medios de comunicación, hmm, está un poco igual, ¿no? Si son de derechas o de izquierdas y tal, excepto los sectores que son más recalcitrantes, ¿no? En ese sentido. Pero bueno, quizá el amarillismo lo podemos encontrar más en la televisión, donde es habitual, porque lo que tenemos es la información mezclada con el entretenimiento, básicamente. sí. Y luego en los semanarios. Los semanarios, las revistas semanales que se publican aquí, pues tienen ese punto de amarillismo, pero al igual que ocurre en España y en otros países, también dedican bastantes recursos a periodismo de investigación y a veces, bueno, pueden salir algunas cosas interesantes de ahí, ¿no? Pero bueno, en general yo creo que más o menos España y Japón, con sus diferencias, están ahí, ¿no? Sí. Son bastante parecidos. Bueno, al final un poco lo que vende es eso, ¿no? Las noticias un poco, supongo que morbosillas o de famosos y Sí, ese, bueno, es ese que yo creo, clickbait, ¿no? De yo creo, fulanito tiene un hijo ilegítimo con no sé quién y bueno. yo creo que está en la naturaleza del ser humano al final. Lo que no he visto tanto aquí, aunque también existe, es el tema de la prensa rosa. Yo creo que la prensa rosa tiene muchísima más fuerza en España, Hmm, sobre todo en televisión. Y aquí, bueno, pues sí, hay cotilleos y hay famosos y tal. Si te metes en Yahoo News, por ejemplo, pues puedes ver muchas noticias del mundo del espectáculo y tal. sí. Pero, pero bueno, suele ser un poco, digamos, a un nivel un poco más bajo que el que hay en España. Hmm, El resto, pues, es prácticamente bastante parecido. Sí es verdad que quizás, pues, cuando ves una noticia en NHK o en otro medio de comunicación, si la lees en japonés y tal, el lenguaje es un poquito más aséptico, pero hmm, bueno, también digamos que cada medio tiene sí. su agenda, ¿no? Ya que hablas de la NHK, a mí me gusta, veo bastante el canal de NHK World.
Y sacan Ujú. cosillas de España. El otro día estaban sacando un reportaje de Mijas que me hizo muchísima gracia. Porque bueno, es un señor que va por ahí, no se le ve en ningún momento, ¿eh? Va con la cámara, va grabando por la calle y que hace como que interactúa, a ver, está todo preparado obviamente, pero hace como que interactúa espontáneamente con la gente, ¿no? En plan, oh, disculpe, ¿esto qué es? ¿Puede explicarme un poco qué está haciendo? No sé qué, ¿puedo acompañarle? Y me gusta, mira, es algo en cierto modo un poco parecido a lo que hablábamos antes de YouTube, que es un formato bastante parecido. Es como si tú coges la cámara y vas por ahí enseñando, en este caso, mijas, y ves a un señor repartiendo el pan y dices, oh, qué interesante, ¿puedo acompañarte a repartir el pan? Y el señor empieza a hablar ahí con señoras y tal, y está simpático, me gusta ese programa de la NHK. Sí, es que eso tiene mucho éxito aquí. Yo creo que prácticamente los programas de televisión se hacen para la gente mayor. Sabes que Japón es una sociedad súper envejecida, hay Hmm. muchísimas personas mayores que pasan el día delante de la televisión. Entonces hay sobre todo programas de viajes y programas de gente comiendo. Sí, lo de gente comiendo es, vamos. Es eterno. Bueno, no te he contado antes que yo también trabajé los primeros meses que estuve aquí en Tokio en 2012, hasta comienzo de 2013 y tal, en una empresa de investigación de medios, Media Research, cuentan aquí, dicen aquí, ¿no? Hmm. Y estas empresas se dedican precisamente a eso, a buscar contenidos que puedan ser interesantes para los canales de televisión para hacer ese tipo de programas. A mí Ah, me tocó también investigar y traducirles, escribirles dossier en japonés ahí sobre distintas ciudades de no solo de España, ¿no? Sino de sí. otros países y tal, pues porque querían enviar al famoso de turno a ese país a encontrar esa cosa rara, ¿no? Que hay Sí. por ahí, ¿no? Oye, pues eso Bueno, es me parece, interesante. sí, me parece muy interesante, la verdad, está simpático. Cualquier Yo día, recuerdo que, si veo por Asturias a unos japoneses grabando, voy a acercarme a preguntarles, oye, ¿no seráis de NHK, no? pues seguramente lo puedas encontrar alguna vez, porque siempre hay equipos por ahí rondando por Europa y por España. ¿Qué ibas a decir? Que te interrumpí. Ah, no, disculpa, que bueno, uno de los reportajes que al final salieron del trabajo que yo hice en esa empresa fue una entrevista a una torera. Una torera. Sí, sí, porque la búsqueda es el peor trabajo que he tenido en mi vida, eso también te lo tengo que decir. Fue una pesadilla trabajar ahí. Horrible, horrible. Pero una de las cosas curiosas es que iban a enviar a un famoso a hablar con mujeres del mundo que se dedicasen a algo así, pues curioso, ¿no? Un Sí, poco distinto. sí, sí. Y me dijeron, bueno, tú como eres español, pues búscame mujeres españolas, pero tienen que ser muy guapas, no sé qué. Y bueno, y ya no recuerdo ni el nombre, pero les busqué a una mujer que se dedicaba a la tauromaquia, ¿no? Que para Sí. ellos eso sería ya el combo, ¿no? Lo más español, ¿no? Que pueda haber ahí en su imaginario. Era Y torera bueno, flamenca, ¿no? sí, 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 les entusiasmó la idea. Fueron corriendo a entrevistarlas. Madre Creo que mía. tengo el DVD por ahí grabado y todo. Oye, pues Pero bueno, eso podría ser muy interesante que lo subieras a alguna plataforma. Bueno, claro, tendrán los derechos y todas las historias, imagino. claro, no puedo publicarlo. Hmm. Eso me pueden crujir. Pero bueno, estaría interesante encontrar bueno, ese documental o ese programa, vamos, un poco el formato que fuera. Luego voy a ver si le doy una búsqueda, una vuelta por Google, a ver si encuentro algo. Eso fue en 2012, o sea, ha Sí, llovido desde entonces, ya. pero bueno, si luego voy a ver si puedo encontrar la información y te la paso, a ver si hay algo en YouTube Vale, vale. Es que o me por ahí. resulta súper interesante y curioso, la verdad. A saber lo que salió de ahí, lo que contarían. Cuéntanos un poco cuáles son tus orígenes de la afición por Japón, porque uno no va en 2007, luego en 2008 y vuelve en 2012 así porque sí. Quiero decir, tiene que haber algo que te atraiga fuertemente. Uf, pues no lo sé, ya lo he dicho otras veces, yo cada vez que me preguntan esto creo que cuento algo distinto, porque no lo tengo muy claro. Yo creo que fue algo que fue germinando poco a poco Hmm. y que estalló definitivamente cuando comencé a estudiar en Sevilla en la universidad
Y en el segundo año de carrera dije, ¿para qué voy a seguir estudiando inglés por los créditos cuando puedo estudiar japonés? ¿No? Me apetecía muchísimo. Sí. Y a partir de empezar a estudiar el idioma, pues fue la fiebre, ¿no? Empecé a leer todo lo que caía en mis manos sobre Japón, cada trabajo que tenía que hacer en la universidad, no sé qué de Japón, ¿no? Ah, Si tenía que hacer una entrevista, ¿no? Tal persona, de tal japonés que vive aquí en Sevilla y que hace no sé qué, ¿no? sí. Y bueno, fue un poco una época bastante obsesiva con el tema. Y bueno, antes de eso, pues te puedes imaginar, los animes que hemos visto todos de pequeños, Hmm. desde Dragon Ball hasta Chicho Terremoto, pues sí, los veía pues, porque era lo que había, ¿no? Sí. Pero a pesar de eso tampoco, yo no soy aficionado al anime ni al manga. He leído algo porque, bueno, es natural, sobre todo cuando estás estudiando el idioma y tal, Hmm. pero no, nunca me ha llamado la atención, ¿no? Y Sí. sin embargo, pues bueno, siempre tuve, o sea, eso ahí, ese run run en la cabeza hasta que llegué a la universidad y empecé a estudiar el idioma y a partir de ahí, pues bueno, yo supe que me quería dedicar, ¿no? a algo relacionado con el tema de Japón y demás. En... Después de... Sí. Dime. No, que, bueno, entiendo por lo que comentaste que en Sevilla, aparte de, supongo que, bueno, un poco por la cultura y tal, bastante afluencia de japoneses, bueno, el japonés y tal era optativa en la universidad. Sí, bueno, por antes de Bolonia, ¿no? El sistema de la universidad, pues era un sistema que tenías que rellenar una serie de créditos, Sí. ¿no? Para obtener el título. Y lógicamente tenías como optativa el estudiar algún idioma en el Instituto de Idiomas de allí, ¿no? Mm. Y bueno, yo vi que había japonés y decidí meterme. No tenía mucha idea de lo que era el idioma, si te digo la verdad. Cuando empecé a Sí. estudiarlo, yo no había escuchado en mi vida ni hiragana, ni katakana, ni nada de eso. No sabía absolutamente nada. Mm. Pero bueno, la verdad es que me entusiasmó todo lo que tenía que ver con eso y a partir de entonces. Bueno, oye, la Y luego, suerte claro, también de cursar estudios y tal en ciudades grandes. No es, yo claro, puedo hablar de España, no sé, lo digo porque hay mucha gente que ve estos vídeos que son de Latinoamérica y tal, y entonces de ahí no puedo opinar. Pero la diferencia entre eso, cursar estudios en Sevilla, Madrid, Barcelona, Bilbao, tal, o cursarlos en Oviedo o en Gijón, que no hay nada. Por poner ejemplos, quiero decir, en el sentido de que me resulta curioso como un poco la naturaleza de donde por un lado naces, creces, te educas, eso, cursas los estudios y tal, puede definir un poco tu trayectoria en cierto modo. Porque a lo mejor, sí, bueno, si en lugar de en Sevilla hubieras cursado periodismo en otro sitio, ponte que lo hubiera en Santiago de Compostela, por decir algo, ¿eh? Y ahí no tuvieran la opción de japonés, a lo mejor estarías claro, haciendo otra cosa. claro, si yo, por ejemplo, hubiese estudiado Derecho o alguna otra carrera en Huelva, Mm. yo no habría dado con el japonés. En Huelva había un jesuita que enseñaba japonés, bueno, Ah, ex jesuita, Antonio Cabezas, y si yo le hubiera conocido antes, quizás lo habría estudiado cuando tenía 15, 16 años, ¿no? Pero mm, no sabía quién era. Entonces yo asumía que en Huelva era imposible estudiar ese idioma. sí. Fue en Sevilla cuando, cuando ya me lo encontré entre las optativas y bueno, decidí meterme, ¿no? Fue eso. Mm. Luego, aparte de eso, pues empiezas a partir de ese inicio, ¿no? En el idioma, pues empiezas a conocer a otra gente, ¿no? Pasa con todo, ¿no? En el momento en el que te involucras en el estudio de una cultura, Sí. pues conoces a la gente que se está dedicando profesionalmente a ello, ¿no? En esa ciudad y tal. Y bueno, si tienes un poco de interés en avanzar y en dedicarte a eso, pues al final entablas una amistad y empiezas a colaborar. Es lo que me Sí. pasó a mí también en Sevilla. Yo en Sevilla, pues al final terminé cursando el doctorado también allí en un tema relacionado con Japón, acudiendo a clases de una asignatura que había que se llamaba Arquitectura, Cultura y Sociedad en Japón, que Oh, impartía José María Cabeza Laínez, y se impartía en arquitectura.
Y bueno, pues todo esto es antes de que existiese el grado de Asia Oriental. Hmm, Así que bueno, es un poco pues por donde me moví y lo que me ha llevado al final a donde estoy, ¿no? claro, claro, claro. A mí me parece súper interesante, es un poco quiero decir, he entrevistado a bastantes personas y tal, y cada uno al final tiene su recorrido, algunos tienen motivaciones, otros es algo un poco más fortuito, como entiendo que es tu caso, Sí. no sé, me resulta muy simpático ver eso, un poco el recorrido, la trayectoria, cómo determinadas cosas en principio un poco al azar, salvo que lo busques, te acaba llevando un poco ahí, ¿no? Porque tú comentas bueno, en tu caso concreto no eres especialmente aficionado ni al manga, ni al anime, ni tal, que suele ser un poco el motivo principal de mucha gente, ese punto un poco de friquismo que atrae a todo el mundo a Japón. Sí, en general, la mayoría de los que estudiamos japonés allí en Sevilla éramos, bueno, la mayoría era de la escuela de informática, superior, de ingeniería informática. Sí. Eso siempre es así. No sé por qué los ingenieros tiran más por el japonés. Y luego, pues la inmensa mayoría era aficionada al anime y al manga. Yo no había Sí. leído un manga en mi vida Mm. cuando empecé a estudiar. Y nunca, sí, hay algunas cosas que sí, que me encantan, ¿no? Del manga, pues, yo qué sé, Katsuhiro Otomo y demás. Hay cosas que son clásicos, que son grandes obras, ¿no? Que, Sí. que a cualquier persona yo creo que les interesa, sí, les interesa la literatura o cualquier otra forma de arte, ¿no? Mm. Pero bueno, en fin, bueno, estoy diciendo esto también, pero ahí detrás tienes un póster de Godzilla, Sí, sí, lo estoy que viendo. quizás esta puede ser una de las razones, ¿no? Que de pequeño pues también me veía alguna peliculilla de Godzilla por ahí, ¿no? Sí. Aunque no tenía muy claro todavía. Esa A lo mejor esa americana es, del 98, 99 con un tema de Green Day, que era, no recuerdo ahora mismo quién era, pero bueno, regulera, regulera. sí, sí, bueno, esa no pertenece al universo, ¿no? Godzilla, Al lore esa la japonés. olvidamos. No, pero lo que quiero decir con esto es que Sí. al final, siempre, yo no creo que sea una única razón la que nos lleva a un sitio, sino Mm, que es una suma de pequeñas razones, de pequeñas cosas que nos van llevando por un camino y al final pues terminamos aterrizando en un sitio sí. y, y bueno, en mi caso pues es este, ¿no? Quizá pues no fue una obsesión por el manga y el anime, pero fueron otras cosas eh, que al final pues me terminaron llevando a dedicarme a esto, a decir, oye, que me voy a Japón a vivir, ¿no? A Tokio. Sí, sí, ¿No? Y sí. dejando atrás pues un trabajo que tenía en Huelva y Mm, amigos y familia y demás, ¿no? ya, claro. Bueno, oye, Pero pero contento, ¿no? Quiero decir. sí, sí, no, yo no me puedo quejar. Yo todos los objetivos que tenía cuando me vine para acá, los he cumplido. Pasé unos 8 meses o por ahí bastante malos, Sí. pero bueno, yo creo que es un pequeño sacrificio Mm, por el que hay que pasar pues ya. para alcanzar algo, ¿no? Algún objetivo que tengas, ¿no? Sí, No solo sí, sí. ya vivir en el extranjero y tal, sino, bueno, cualquier otra cosa en la vida que quieras, pues sabes que en los inicios pues vas a pasarlo mal, ¿no? Porque todo cuesta un poco de trabajo. Bueno, esto es un poco un tema de actualidad, pero ¿cómo te parece que se ha estado gestionando el tema del COVID en Japón? Que parece que ahora mismo están bastante peor de lo que se estuvo en 2020, que eran como referencia, ¿no? De lo bien que se llevó todo el tema y tal. Sí, ha sido un poco confuso porque yo creo que al principio no ha habido suficiente información sobre la estrategia para contener el virus que ha habido aquí en Japón. Yo creo que los primeros meses se hizo muy bien. Hmm, Em, no se comunicó bien la estrategia del gobierno, que eso es una de las cosas que se le ha criticado, que no, por ejemplo, no explicasen cómo estaban controlando los focos de infección, ¿no? hmm, Que al parecer los expertos que se dedicaban a esas labores, pues lo hicieron bastante bien y lograron que se redujesen bastante las cifras para el mes de mayo por ahí.
Pero a partir del levantamiento del primer estado de emergencia, yo creo que ha sido un desastre absoluto, desde luego. Yo, por ejemplo, no soy fan de la iniciativa de darle a todo el mundo 100.000 yenes porque me parece absurdo. O sea, me parece más importante dedicar más fondos a personas que, por ejemplo, pierdan ingresos o no tengan ningún ingreso, incluso los negocios, ¿no? Sí. Que son los que, o sea, bares, restaurantes y tal, a los que les afecta directamente las restricciones, pues son los que pierden de verdad dinero. Yo que sigo trabajando desde casa, tan cómodamente, no pierdo dinero. No necesito una ayuda de 100.000 yenes. ¿Mm? Sin embargo, pues decidió dar una ayuda de 100.000 yenes a todo el mundo para estímulo de la economía o vete tú a saber qué. Y bueno, esa es una de las cosas que hicieron. Y, en fin. El tema de las mascarillas, de repartirle, que por cierto, creo que tengo por aquí. Espérate. Todavía las tengo sin abrir, las Avenomask, las mascarillas que repartieron de AVE, que a nadie les ha servido, porque son unas mascarillas de tela muy pequeñas y bueno, de calidad, pues. Regulera, no lo sé, irregulera. Entonces, esto fue una absoluta estupidez en la que se gastaron muchísimo dinero, que a saber quién se lo llevó. Y bueno, pues ahí están, ¿no? Un recuerdo de la pandemia. Bueno, oye, eso si no lo abres, el día de mañana eso se cotiza seguro, ¿eh? Mascarillas sin abrir de la pandemia, sí. Sí, como la última vez que fui a España, que llevé recuerdos de Tokio 2020, ilusionado con los Juegos Olímpicos, y ahora se han convertido en objetos de coleccionista. Yo tengo un par de peluches ahí, el de los, pues, digamos, el de los Juegos Olímpicos y el de los Paralímpicos. Tengo la pues parejita. guárdalos porque eso va a quedar en la historia. Y bueno, pues el desmadre vino cuando se levantó el primer estado de emergencia y empezaron a hablar de los paquetes de estímulo los programas de estímulo del turismo y de la hostelería, ¿no? El Go to Eat y Go to Travel, que no ha habido cosa más tonta, a mi juicio, porque justo en una pandemia que podrías haber controlado si hubieses mantenido un mes más el estado de emergencia y hubiese hecho las cosas bien, se confiaron, pensaron que con el Sanmitsu, ¿no? Las 3C, ¿no? De no estar en sitios cerrados, en distancias cortas, ¿no? Y en sitios poco ventilados y tal, pues esto no iría más y sin embargo vieron cómo desde finales de julio y durante todo el mes de agosto los casos se multiplicaron una barbaridad. Han ido aguantando el tirón. En noviembre ya pedían que declarasen otra vez el estado de emergencia. Han decidido salvar las fiestas y en enero no ha habido más remedio. Como en todos lados. Claro, la diferencia es que en lugar de tener un centenar de fallecidos, pues ahora tienes más de 5.000. Ya. Y un problema muy grave. Claro. Sí. Entonces, en resumen, yo creo que ha sido un poco desastroso. Al principio lo hicieron bien, pero después se han equivocado totalmente en la estrategia y al intentar salvar la economía han dejado abandonada a la gente y al final no han salvado ni a la gente ni a la economía. Ya, yo la verdad creo que no hay un solo país que realmente lo haya gestionado bien. A ver, es verdad que es... Quiero decir, no había precedentes. Es la única pandemia en tiempos modernos y la gente, pues... Quiero decir, se ha improvisado un poco todos los países sobre la marcha, viendo que hacía un país, bueno, pues esto me parece bien, voy a seguir yo la estela, parece que va bien con esta estrategia, voy a hacer lo mismo y tal. Y realmente al final todos, o prácticamente todos, fatal. Claro, es que al final es que es muy complicado, es lo que dices tú. O sea, es una situación que, bueno, se podría haber ensayado, se podrían haber creado planes de acción o algunos programas. Nos podríamos haber puesto en la situación cuando ocurrió lo del SARS y el MERS, ¿no? En el pasado. Sí. Porque estos fueron enfermedades que pudieron cruzar fronteras y causar muchos problemas, ¿no? Pero bueno, nos ha tocado esta. ¿Quién pensaba también que en 2020, quiero decir, estamos en el apogeo de nuestra civilización, tenemos Twitter, tenemos redes sociales, todo es global y demás, que
nos ha pillado a todos desprevenidos. ¿Quién iba a pensar que Sí. una enfermedad nos iba a encerrar en nuestras casas, que iba a causar tantos contagios, muertes y que no se iba a poder controlar? Sí, yo creo que al principio casi todos pensábamos que esto sería algo que duraría como mucho unos meses, que Sí, sí, afectaría sobre todo, pues como había pasado antes con las anteriores enfermedades, las cepas de la gripe y tal, que afectaría a países de Asia, ¿no? Del sudeste asiático, por ahí, y, y que no llegaría a Occidente, ¿no? mm, Y bueno, como pasó, yo creo que me pilló una de ellas, me pilló cuando estaba yo en Osaka y tampoco se le daba demasiada importancia. Era como, bueno, esto será raro que llegue aquí, ¿no? sí, Y yo creo que los primeros meses han sido un poco eso, que no esperábamos que se fuese a desmadrar la cosa en todo el mundo. mm, ¿M? Y cuando ya empezó a ponerse la cosa un poco seria y empezaron los confinamientos, pues nos creímos que en verano esto habría pasado. pues sí, bueno, ya. Y a todo el mundo la ha pillado por sorpresa casi. Y la tercera ola, pues ha pasado un poco igual. La tercera ola se veía venir, pero no hemos hecho nada al final. Ya yo creo que no solo a nivel gubernamental, sino también porque la gente, pues a medida que va pasando el tiempo y digamos que se cansa un poco del nuevo estilo de vida, Sí, pues se relaja y dice, mira, yo ya tengo que vivir y si tengo que salir y quiero quedar con mis amigos, pues voy a quedar. Y ya. si quiero irme de viaje, me voy a ir y ese tipo de cosas. Aún así, yo sigo pensando que hay una mayoría que está actuando de forma responsable. Sí, yo también, iba a decir lo pienso, pero quiero decir quiero pensarlo. Sí, quiero Por- pensarlo sería la mejor porque, forma de expresarlo. Sí. porque al final yo pienso un poco lo mismo, pero luego la realidad es que salgo a la calle y veo cada cosa que yo mismo he tenido muchas veces más de un enganche con personas en el supermercado y tal. Digo, yo como individuo, como usuario de este supermercado o lo que sea, no tengo por qué tener una discusión con otra persona. Esto debería, quiero decir, una discusión porque no mantiene la distancia de seguridad, porque lleva la mascarilla mal puesta, no sé qué. Eso en cada establecimiento entiendo que debería haber una especie de responsable que bueno, estuviera vigilando que se cumpliera, ¿no? la normativa y todo eso. Y luego te encuentras que no, que ya no es solo la gente, sino eso, digamos, establecimientos o las personas X que se supone que tendrían que controlar un poco el tema, no lo están haciendo y al final dices, o hago yo algo o voy a tener a 4 personas alrededor, ¿sabes? Pegando conmigo y ya no es que puedan, vamos a decir, eso, transmitírtelo a ti, sino que a lo mejor 2 de esas personas son personas mayores y tú no sabes si lo tienes y a lo mejor eres tú quien mata a esas 2 personas. Y luego, Claro. a ver, no te vas a enterar, pero solo pensar en la posibilidad, habrá gente a la que le da igual, pero a mí me daría bastante cargo de conciencia. Yo soy una persona que, quiero decir, llevo todas las medidas a rajatabla, voy siempre con mi gel en el bolsillo, la mascarilla, siempre la distancia, esas cosas y tal. Pero aún así dices, joder, si mato a alguien, que no sé, Claro, esa es una de las cosas que se ha tenido en cuenta cuando, por ejemplo, se propuso, yo creo que se propuso en Corea del Sur y más tarde se estudió en Japón, aunque se descartó, que era hacer listas con las personas que habían estado infectadas Bueno, y En hacer... Japón ahora mismo se supone que, bueno, si vamos a decir que lo haces mal, o no sé si es solo con extranjeros o también con nacionales, publican tus datos, nombre, apellidos y cosas así. Sí, están... yo no sé si eso todavía ha sido aprobado y ha entrado en vigor, tendría que revisarlo. Tendría que buscarlo, pero lo que sí se propuso es eso, a los extranjeros que se saltasen la cuarentena de 14 días al Mm, entrar en el país y tal, pues se les podía expulsar o retirar el visado. O sea, se les negaba, ¿no?, la residencia. sí, Y a los japoneses que incumpliesen cuarentena cuando se les obligase a ello, pues a eso sí se les podía, digamos que se podía publicar los datos, porque eso es una cosa que han hecho mucho aquí y lo han hecho sobre todo con los restaurantes y negocios y tal, que no han colaborado con, con los gobiernos locales, sobre todo, para sí. el tema
digamos, del confinamiento y de reducir los horarios de apertura y demás. Y es que, como no pueden por ley obligarles ni multarles hasta ahora, ¿no? Estamos hablando a mes de febrero, ¿no? Estamos a 3 de febrero, pues no pueden multar a esos establecimientos, pues lo que hacen es exponerlos al público y que así, digamos, pues yo que sé, que se avergüence o algo así, no sé muy bien Sí. qué es lo que intentarán con ello, ¿no? Pero, en fin, esa es la estrategia. Ahora están también hablando, habían propuesto meter en la cárcel a los enfermos de coronavirus, ¿cómo era? Que se negasen a ser hospitalizados, era, sí, sí. Los enfermos de coronavirus, los que diesen positivo, que se negasen a ser hospitalizados, Sí. que no quisiesen ser hospitalizados y tal, pues les podrían poner una multa bastante grande o incluso estaban hablando de imponerle multas de cárcel. Claro, cárcel me imagino una vez hayan pasado la enfermedad, claro, ¿no? Pero bueno, al final, al parecer, la oposición se ha quejado del tema este de que pidan cárcel para alguien que se niegue a ser hospitalizado y lo van a dejar en multa. Pero bueno, eso Sí. está todavía en proceso. Creo que no sé si han presentado ya el proyecto de ley. Bueno, es una revisión a la ley especial de medidas contra el coronavirus. Pero bueno, este mes seguramente ya se sepa cuáles son las nuevas medidas. Además Igual, que van a dar nuevos poderes a los gobiernos locales, así que a sí. partir de ahora se va a poner aquí la cosa un poquito más complicada. Me resulta curioso que ahora sean partidarios de esos porque yo recuerdo el año pasado cuando empezó un poco, bueno, cuando empezó, sí, por abril, una cosa así, que yo estuve leyendo a mucha gente que reside ahí en Japón, sobre todo en la zona de Tokio y tal, que tenían síntomas, tenían fiebre, tenían no sé qué tal, acudían a los hospitales y se negaban a hacerles las pruebas para ver si tenían COVID, o los mandaban a un ambulatorio o los mandaban para sus casas, en plan, no, guarda reposo y no sé qué. A mí, no sé, me resulta contradictorio. Por un lado, no quieres diagnosticarme con COVID y luego un tiempo después es en plan, si me diagnosticas y no quiero tratarme, a cárcel. Me resulta extraño. Hombre, yo creo que aquí entran en juego varios factores. Uno es que al principio no se tenían suficientes kits de pruebas, se estaban desarrollando, digamos, kits de análisis aquí también en varias empresas farmacéuticas de Japón, pues para conseguir las pruebas más rápido y tal. Eso fue durante la primera mitad de 2020, Sí. básicamente. Un montón de empresas farmacéuticas se liaron la manta a la cabeza y dijeron, aquí lo que hay que sacar son test que te puedan dar el resultado en 10 minutos o que te lo puedan dar con una gota de sangre o con cualquier cosa. Hacer ese tipo Sí. de productos, digamos, pues para poder tener suficientes para hacer test masivos. Lo que pasa es que Japón también se ha negado un poco a eso. Dicen que para maquillar las estadísticas, yo no estoy tan seguro, yo creo que más bien por escasez, ¿no? de pruebas, Sí. digamos, de kits, de sets de análisis. Y bueno, también otro de los factores que hay que tener en cuenta es que muchos de los hospitales que hay y clínicas que hay son privadas. Entonces, hay hospitales que hasta hace nada, y creo que todavía pueden hacerlo, se niegan a recibir a pacientes de la COVID-19. No los hospitalizan porque consideran que, yo qué sé, que ese hospital no puede tener, ¿no? a enfermos, que es Ya. un gasto que no les reporta ningún beneficio, ¿no? O sea, vamos a ver, sí, es Ya. una perogrullada, pero que no les sale a cuenta, ¿no? Atender a pacientes de la COVID-19. Sí. Entonces, pues el gobierno también se está moviendo en esa dirección, ¿no? Para que todos los centros médicos, tanto públicos como privados, colaboren para que haya camas suficientes para los enfermos, ¿no? De la COVID. De hecho, es sorprendente si ves los datos. Ahora mismo, digamos que hay en torno a 1.000 enfermos graves de la COVID, ¿no? Sí. Pues, por ejemplo, en Osaka creo que la ocupación hospitalaria está en torno al 80%.
con unos niveles que dirías tú, bueno, no debería haber tanta saturación, ¿no?, de la sanidad con esas Sí, cifras, ¿no? Pero las hay, ¿no? claro. Entonces es un poco raro, pero bueno, creo que ese factor está ahí, ¿no? El de que hay todavía muchos centros médicos, clínicas y hospitales privados y demás Ya. que no aceptan a pacientes. Aquí, por ejemplo, en España, yo lo que he visto es que está el sector privado está creciendo mucho con todo esto. Tú Sí, sí. antes pasabas por una clínica privada bueno, había las personas que habían en algún momento puntual. Yo también he ido, pues porque no quieres hacer la espera a lo mejor de la seguridad social, ¿no? Esto tienes que esperar 6 meses. No, mira, voy aquí, me gasto 100 euros y lo tengo mañana. Pero ahora lo que veo es que hay cola. Hay cola, no sé muy bien si por... Claro, también qué pasa, al estar un poco todo saturado, muchas pruebas se han retrasado, otras se han cancelado, todo tema de operaciones directamente está cancelado y supongo que la gente dice o pago de mi bolsillo o me muero, ¿sabes? No sé, en ese Claro. sentido es un poco un drama y eso que en España y la sanidad que hay, quiero decir que no es Estados Unidos, que en Estados Unidos no lo sé, tampoco tengo contactos allí, pero deben estar jodidos. Pero bueno, el tema la verdad es Sí. preocupante. Sí, es que yo creo que en realidad yo estoy hablando de qué habría podido pasar, ¿no? O qué estará pasando con los hospitales, pero desconozco un montón de cosas. O sea, no sé si ahora mismo en realidad tienen que meter a todos los enfermos graves en habitaciones de presión negativa, que eso Ya, pues reduciría el número de habitaciones disponibles para enfermos de la COVID radicalmente. No sé si necesitan o si tienen que estar individualmente en una habitación individual o pueden sí. tener a varios en una misma habitación. Eso lo desconozco, no sé cómo funciona. Ujú. Pero bueno, ahora mismo parece que está ocurriendo eso, ¿no? Es otro de los efectos Sí, que no hay camas suficientes en principio en Japón, que los servicios sanitarios están prácticamente saturados y es la realidad con la que hay que vivir ahora mismo. O sea, la única solución es eso, lo que están haciendo ahora, legislar para poder, pues, obligar a los hospitales a reservar camas para los enfermos de la COVID-19 sí. y pues, para poder multar a los negocios y a la gente que no cumpla las normas, ¿no? Ujú, ujú. Yo creo que esto casi es, más que nada también, es imprescindible si quieren luego celebrar los Juegos Olímpicos, ya sea con público o sin público, Ya. porque de alguna forma tendrán que hacer eso posible. Es una inversión muy grande y Ya, eso, ya que sacas el tema, la verdad, de los Juegos Olímpicos, yo, desde que empezó esto, siempre he pensado que no los iban a hacer. Porque ya el año pasado dijeron, lo retrasamos un año, si no se hace, nosotros no nos hacemos cargo. Pero ¿y toda la inversión que llevan ya hecha? claro, no solo eso, sino que también, al nivel de personal, los contratos con las televisiones, muchos contratos que Claro, hay ahí, pues, bueno, ¿qué vas a hacer, no? De hecho, vamos, el Comité Olímpico Internacional dice exactamente lo mismo que el gobierno de Japón. Yo he visto a mucha gente enfadada, ¿no? Sobre todo en Twitter y tal, diciendo, no, ¿cómo vas a celebrar los Juegos Olímpicos? Es una locura, viven en otro mundo. Pero bueno, yo creo que ahí hay un argumento que es bastante interesante y es que otras competiciones internacionales sí se están celebrando, sin público, pero se están celebrando. mm, Entonces, si la situación no fuese tan mala para el mes de julio, porque en teoría se inauguran el 23 de julio, ¿por qué no celebrarlos al menos sin público? Desde luego, al celebrarlos sin público, sí. sí puedes emitirlos por televisión, porque turismo internacional no creo que vaya a haber, Claro, ¿no? es que Entonces, es al lo que fin y al cabo es lo sucede mismo. también, el desarrollar, bueno, ser anfitrión de unos Juegos Olímpicos, ya no es tanto las competiciones y todo eso en sí, es sino todo lo que mueve. Precisamente yo creo que la gente quiere hacer los Juegos Olímpicos, los países, digamos, por todo el beneficio que les reporta por la gente que acude a verlos, por todo el comercio, la restauración, hoteles, todo eso. Claro, si pierdes todo eso, ¿hasta qué punto realmente es rentable, vamos a decir?
Bueno, no, yo creo que los Juegos Olímpicos hace mucho tiempo ya que no son rentables de ninguna manera. O sea, por allí por donde pasan dejan un ronchón impresionante, ¿no? Un coste y cementerios de elefantes. Yo creo que también, no solo ya con el turismo que llega a los países, que quizá no sea lo más importante, sino con la exposición en los medios de comunicación de todo el mundo, ¿no? Al estar las 24 horas en las televisiones, pues emisiones especiales, las competiciones, las noticias, los resúmenes y demás, Sí. en todo el mundo, pues sirve un poco pues para eso, vender, poner en un escaparate enorme tu país, y no solo el país ya, sino también pues las medidas de tu gobierno y demás. Sí. En fin. Sí, a lo O mejor sea que de cara a años futuros, todo el turismo que puedan ganar con eso. el turismo, bueno, muchas otras cosas, ¿no? Yo creo que al fin y al cabo en estas grandes competiciones al final también hay algo detrás, ¿no? De, pues igual que se utilizan las cumbres del G7 y tal y del G20 pues para cerrar contratos por ahí de otras cosas, ¿no? Y entre empresas privadas y no sé qué, pues me imagino que será también un poco lo mismo. No solo todo enfocado al turismo, sino también pues para otro tipo de contratos y otro tipo de cosas que bueno, que puedan, digamos que el encuentro pueda tener lugar pues en ese evento, ¿no? En esos Juegos Olímpicos. Pero bueno, en fin, yo creo que en el caso de Tokio, pues van a intentar de todas formas, de cualquier manera posible, celebrarlos, aunque sea sin público o solo con público japonés. Desde luego, bueno, es una pena, porque lo interesante de unos Juegos Olímpicos es tener ahí, pues, un grupo gigantesco, ¿no? De personas procedentes de todos los países, es lo que les da color y les da interés, ¿no? Pero si no puedes, pues por lo menos, ya que has hecho la inversión, pues tenga la gente entretenida, ¿no? En la tele, y deja que los deportistas, sobre todo, que se han estado preparando para eso, pues compitan. Claro. Si tienen las medidas de seguridad adecuadas y reduces el riesgo al máximo y la situación no es tan mala, bueno, una situación como la actual pues sería imposible, pero si estamos hablando de los niveles de mayo del año pasado, pues igual no es tanta locura, ¿no? Celebrarlos. Claro. Bueno, en verano siempre mejora. A ver, digo, siempre mejora. Solo tenemos la referencia del año pasado. Pero a inicios y mediados del verano el tema baja mucho. Porque además, bueno, con el calor y tal no es tan fácil la transmisión. El problema viene un poco a toro pasado. Cuando empieza ya un poco ahí el otoño y tal. Sí, el año pasado, entre los meses de julio y agosto, especialmente agosto, fueron malísimos en Tokio. Fue malo agosto ahí. Malísimo, aumentaron muchísimo las infecciones y tal. Pero bueno, si se cuenta ya con la vacuna y el programa de vacunación avanza bien, pues igual se puede celebrar. No sé, yo no lo descartaría. Vamos enlazando aquí un poco preguntas y parece que últimamente solo estamos hablando del COVID, pero es que ahora mismo es que no hay otra cosa. Me parece interesante. Japón ahora mismo todavía no tiene un programa de vacunas, ni una vacuna para administrar, ni nada. Es como para marzo, una cosa así, ¿no? Me parece. No, a ver, al que han puesto a cargo del programa de vacunación es al ministro Kono Taro, y en teoría empieza a finales de este mes, de febrero, para los trabajadores de la sanidad. Sí. Después de eso viene marzo, que empiezan a vacunar a los mayores de 65 años y las personas que tienen pues otra enfermedad, otras patologías, ¿no? que hacen que digamos tengan una salud más delicada, ¿no? Y estén en peligro. Y a partir de mayo planean vacunar al resto de la población, que además se está especulando con muchas cosas, que si vacunar a la gente en sus oficinas, que si utilizar los gimnasios de las escuelas de primaria y secundaria para la vacunación masiva en cada distrito y tal. Sí. Y lo que sí han dicho es que van a crear un sistema informático por el que van a repartir una serie de boletos para la primera y la segunda dosis a todos los ciudadanos, a todos, incluyendo los extranjeros residentes aquí, ¿no? El requisito es tener el My Number
que es la tarjeta esta o el número que tienes de la Seguridad Social. Sí. Con eso es como controlan que tú has recibido, pues según qué dosis. Lo van a tener pensado, eso, bueno, es lo que han comentado, que aunque tú pierdas el boleto, aunque tú pierdas el papel con tu número y tal, ellos te tienen dentro del sistema. Sí. Y si, por ejemplo, has recibido la primera dosis o te mudas, has recibido la primera dosis en un barrio y te mudas a otro sitio y necesitas recibir la segunda dosis, pues inmediatamente pues Sí. te colocan en un centro de vacunación distinto, ¿no? El más cercano a ti. Sí. Entonces yo creo que ahora mismo estarán trabajando en eso y seguramente pues... Pero quiero decir, Pues si lo hacen bien... Lo que me resulta extraño es que, bueno, en todo el mundo llevan ya semanas vacunando y demás y parece que el tema va un poco más lento en Japón. Es que aquí hay varios problemas. O sea, tienes que tener en cuenta que aquí, por ejemplo, la vacuna de Pfizer todavía no ha sido autorizada. Eso para empezar. Que tienen que pasar sus propios protocolos de pruebas y esas cosas. Tienen que pasar en ensayos clínicos propios. O sea, yo creo que aquí en Japón han estado probando ya la de AstraZeneca en diciembre. Creo que te lo puedo decir con seguridad, pero eso, tienen que pasar primero unos ensayos clínicos aquí en Japón y una vez los pasen, pues ya se autoriza o digamos que empiezan a utilizarla para la campaña de vacunación, ¿no? Entonces hay ese problema, ¿no? Hay ese retraso debido pues a los ensayos que tienen que hacer antes, ¿no? Vale, entiendo. Es que, a ver, sí que es verdad que siempre se dice que en Japón todo va muy lento porque, bueno, tienen sus protocolos y sus mecánicas y metodologías y cosas. Supongo que esto es uno de esos casos donde, en plan, me parece perfecto que tengáis esta vacuna, que haya pasado los ensayos de tu país y de la Unión Europea y de no sé qué, pero déjame a mí echar un vistazo que realmente esto es lo que me dices, ¿no? El problema yo creo que aquí en Japón no existe tampoco la idea de hacer algo... No, seguro que hay mecanismos, pero no se suelen hacer las cosas por decreto, sino que cada vez que tienen que hacer algo nuevo que, digamos, está fuera de o no está escrito en las normas, ¿no? Sí. Tienen que legislar, tienen que escribir un proyecto de ley, sí. debatirlo. ¿Sabes a qué me recuerda eso? En El Señor de los Anillos, cuando hay el concilio este de los Ents, que están ahí hablando y dicen, no, solo nos hemos dicho hola y han pasado 24 horas. ¿Te puedes creer que me estoy leyendo justo esa parte ahora? Sí. Porque empecé en enero a leerme El Señor de los Anillos en inglés por primera vez. Sí. Estoy justo en esa parte. Pues me acaba de venir a la mente un flash así.